Si yo preguntase a ustedes cuál es la doctrina más atacada por el enemigo, ¿ustedes qué me dirían? Sí. Hay una doctrina que involucra todas las otras doctrinas. Completamente. Y esa incluso es el fundamento de nuestra fe como pueblo que espera la segunda venida de Cristo y guarda los mandamientos de Dios. Usted quita esta doctrina y se destruyen todas las demás. Y Quedamos sin Dios. quedamos sin Dios, quedamos sin Hijo, quedamos sin ley, quedamos sin Nada. expiación, quedamos sin salvación. Y usted va a decir, bueno, ¿cuál es esa doctrina? Creo que todos nosotros la deberíamos de conocer. Y si ustedes miran la pantalla ahí, pues ya van a saber de qué estoy hablando. Del día de la expiación. Y ustedes se van a dar cuenta porque nosotros deberíamos de saber esta doctrina que es esencial para nuestra fe, nuestra confianza, para entender lo que el Padre, el Hijo están haciendo por cada uno de nosotros y de que cómo el Señor está haciendo todo lo posible para que nosotros seamos salvos. En la palabra de Dios habla acerca del día de la expiación. Y eso nos habla el Levíticos 16 y Levíticos 23. Y los voy a llevar a la palabra de Dios, el Levítico 16, versículo 30. Vamos a hablar acerca de una profecía que nos va a llevar 4 o 5 temas explicarla. Pero esta profecía, de esta profecía se basa completamente nuestra seguridad en la salvación, en el Hijo, en el Mesías, y es de suma importancia, y creo que esta es la profecía más atacada por el enemigo, porque sabe que si esta profecía no la entendemos, no la sabemos, nos perdemos de todas las otras bendiciones que la palabra de Dios nos tiene preparadas. Y usted se va a preguntar, ¿cómo es así? Ustedes han escuchado esta profecía, es la profecía más larga que se encuentra en la palabra de Dios y es de suma importancia. En Levítico 16, versículo 30, quiero recalcar, vamos a llevarnos 4 temas o 5 temas para explicar esta profecía. Es muy difícil explicarla en una hora, pero vamos a ver varios aspectos que nos van a dar la seguridad de la salvación. En Levítico 16:30 nos habla acerca del día de la expiación. 16:30 o 16:30. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. El día de la expiación o el Yom Kippur, en Levíticos 23 nos dice que es una fiesta de Jehová. Esta fiesta de Jehová tenía como propósito expiar el pecado. En otras palabras, terminar con el pecado. Pero también esta fiesta se le conoce como el día del juicio. Y hay otros que le llaman el día del perdón. Y muchos se pierden de que es una fiesta que es el juicio final. Esta fiesta nos lleva a la culminación del pecado o a la culminación de la profecía más larga que está en la palabra de Dios. Y vamos a tratar de explicar esta profecía lo más sencillo posible para afianzar nuestra fe en ella y para poder entender el ministerio de Cristo que está haciendo hoy día por cada uno de nosotros. Vayamos a Levítico 23. En Levítico 23 nos dice que en esta fiesta, en el
versículo 29 al 30. En esta fiesta, que era el día de la expiación, de la limpieza del pueblo de Dios, de todo pecado, también se le llama juicio. ¿Cómo llegamos a esa conclusión que es un día de juicio? Noten lo que dice el versículo 29 al 30. Porque toda persona que no se afligiese en este mismo será cortada de su pueblo. ¿Qué significa ser cortada de su pueblo? La respuesta está en el versículo 30. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. El día de la expiación, el día del juicio, era cuando se decidía quién había permanecido fiel a Dios, quién se había tenido una preparación, una entrega, una limpieza de pecado y quién no lo había hecho, quién no se había preparado. Ese día del juicio o el día de la expiación va a determinar su elección para vida o para destrucción eterna. Es importante conocer esta fiesta del día de la expiación o el día del juicio, porque de ahí nosotros podremos ser salvos o perdernos para siempre. Si nosotros recordamos en la palabra de Dios, hay diferentes fiestas que Dios estableció. La primera fiesta que Levítico 23 nos dice, ¿cuál es la primera fiesta que nos habla? El sábado semanal. ¿Ustedes recuerdan la segunda fiesta? Pascua. La Pascua. La tercera, Panes sin levadura. panes sin levadura. La cuarta, Las primicias. las primicias o los primeros frutos. Y después venía otra, Es el Pentecostés. el Pentecostés. Y esas fiestas apuntaban hacia el día del juicio. ¿Por qué? Porque después venía la fiesta de las trompetas, que daba un sonido certero a la trompeta para avisarles al pueblo que tenían que prepararse para el día del juicio. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que si usted no estaba listo, era cortado, destruido, muerto, en pocas palabras. No era de que lo expulsaban del pueblo, estamos hablando del pueblo de Dios. No era de que lo iban a expulsar y le decía que te vaya bien, apártate de nosotros. No, era un día en el que recibía la destrucción. ¿Por qué? Porque ya habían experimentado la Pascua, la salvación del Mesías, habían experimentado la limpieza o la santificación de los panes sin levadura y una resurrección nueva a una nueva vida con la fiesta de las primicias. Pero el Jehová no había dejado ahí a su pueblo, sino que había prometido que iban a ser llenos ¿de qué? De la presencia del Espíritu de su Hijo en el día del Pentecostés. Y recuerden cuán importante era la obra del Espíritu, porque nos iba a llevar ¿a qué? Al conocimiento del pecado, a justicia y a juicio. Y vamos a ver que esa obra del Espíritu Santo, cómo tiene una relación tan estrecha con el día del juicio. Porque todo apunta al día del juicio, a la preparación que usted y yo necesitamos estar haciendo hoy día para que nosotros salgamos victoriosos del día del juicio o el día de la expiación. Después venía el día del juicio y después seguía otra fiesta que se llamaba la fiesta de Sucot o de tabernáculos. Que esa, dice la palabra de Dios, que se va a celebrar ¿en dónde? En el cielo. ¿Alguna pregunta sobre esto de las fiestas de Jehová? ¿No? Si hay preguntas, hágala. Ahora, la palabra de Dios nos habla de diferentes profecías.
está el libro de Daniel y está el libro de Apocalipsis. En el libro de Daniel hay ciertas profecías que involucran una estatua con diferentes metales, animales, bestias, incluso a bestias horribles y reyes. Si ustedes pueden notar en el libro de Daniel, hay varias profecías que yo voy a invitarlo a usted a que usted las lea. Y cada profecía tiene una secuencia. Hay una profecía en Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 11. En cada una de estas profecías nos señala en qué tiempo nosotros estamos viviendo. Y nos señala los diferentes poderes que han reinado en la historia de este mundo y en qué momento de la historia de este mundo nos encontramos hoy día. Y esto es importante que nosotros lo miremos. ¿Por qué? Porque se usan bestias, animales. Ahora, nosotros tenemos que dejar que la palabra de Dios sea la que se explique por sí misma. Estas profecías, la palabra de Dios nos da la explicación. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a abrir Daniel capítulo 7, versículo 23. Daniel capítulo 7, versículo 23. Por ejemplo, aquí en Daniel 7:23 nos dice que ahí va a haber una cuarta bestia. Noten, dijo así: la cuarta bestia sería un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedacerá. Nos está hablando de una bestia que en Daniel capítulo 7 dice que esta bestia iba a ser un cuarto reino. Si usted empieza a leer las profecías de Daniel, capítulo 2, Daniel 7, Daniel 8, usted se va a dar cuenta cuál era el cuarto reino y cuál era el primer reino. Daniel 2 nos dice que el primer reino había sido Babilonia. Y aquí en Daniel capítulo 7 nos dice que las bestias eran reinos. Vamos a ver Daniel capítulo 8. Y vamos a ver del versículo 3 al 4. Hugo, si hay preguntas, hazlas. Estamos dando la introducción a una de las profecías más importantes que hay en la Biblia, del cual depende la salvación. ¿Por qué? Porque en el día de la expiación se determinaba el destino de los fieles y de los infieles. O sea, es una fiesta de vida o muerte. ¿Sí, hermano? Voy copiando, hermano. Vamos bien. Ok. En Daniel capítulo 8, versículo 3 y 4, dice lo siguiente: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. ¿De qué está hablando aquí? La respuesta nosotros la encontramos en el versículo 20. Estamos viendo un ejemplo de cómo la palabra de Dios se explica por sí misma. Por eso es importante escudriñar la palabra de Dios. En Daniel capítulo 8, versículo 20 dice: en cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia.
Ven, la palabra de Dios se va explicando por sí sola. La profecía es clara. La misma Biblia nos da la respuesta. Ahora mire el versículo 21 y 22 de ese mismo capítulo. El macho cabrío es el rey de Grecia. ¿Notan? Si ustedes ven la historia de este mundo, empieza con el reino de Babilonia, después le seguía ¿quién? Medo-Persia, y después le seguía Grecia. Y aquí nos está diciendo la profecía el orden de estos reinos. Y noten lo que dice, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y noten el 22, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Si ustedes leen la historia, el imperio de Medo-Persia había sido destruido, el rey había muerto, y surgieron ¿cuántos reyes? 4. 4 reyes, que el reino se dividió. Pero después dice que después de ese reino iba a venir Grecia. ¿Ustedes recuerdan quién era el líder de Grecia? Que conquistó a todo el mundo habido en aquel entonces. Alejandro el Magno. Todo esto está en la historia. Y nosotros podemos ver que la profecía bíblica se va explicando a sí misma y nos está dando el panorama del tiempo en que estamos viviendo. Y esto es de mucha importancia. Ahora, veamos el versículo 8 y 9 de Daniel 8. Acabamos de ver que el carnero, el cabrío, representaban que Medo-Persia y Grecia. Pero después de Grecia iba a venir otro reino, otro poder. Y note lo que dice el versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de ellos, uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ahora, este cuerno pequeño, ¿quién es ese cuerno pequeño? Tenemos que averiguar quién es ese cuerno pequeño, porque ese poder, ese reino, iba a tener un rol muy específico para el día del juicio. Y este cuerno pequeño dice que salió y se elevó en contra de la tierra gloriosa. Básicamente en contra de Dios. Ahora, la historia sigue que después de Grecia surgió el reino de Roma. Si usted puede ver Daniel 2, usted va a seguir la secuencia de los reinos. El reino de Roma fue cuando Cristo vino y nació. El que estaba el reino en el poder era ¿quién? Roma. Porque incluso los judíos estaban bajo Roma. Pero después de Roma iba a haber un poder que iba a salir de la Roma imperial, que después se vino a convertir en un reino que tomó control de la historia. Y ese cuerno pequeño que salió, se vino a hacer la Roma papal. Todo esto está en la historia. Todo esto está en la historia. Ahora, Cristo mismo habló, cuando Él vino, habló que la profecía se estaba cumpliendo. Miren en Mateo capítulo 22, versículo 21. Mateo 22, 21. Por eso yo quiero que ustedes estudien Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 11. Cuando usted estudia todas estas profecías, usted va a ver la secuencia de los reinos. Y usted puede ir ahora a buscar ahí en la computadora, en el internet, y usted va a ver la secuencia de los reinos.
en la enciclopedia, en la inteligencia artificial o lo que usted quiera buscar en Google o lo que usted quiera. Pero usted va a ver que esto es un cumplimiento de la profecía. Cuando Cristo vino, Cristo mismo dijo que la profecía se estaba cumpliendo. Note lo que dice Mateo 22, 21. En Mateo 22, 21 nos dice lo siguiente, le dijeron, o vamos a ver desde el 20. Entonces le dijeron, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? ¿Se acuerdan que le habían dicho que le enseñaron una moneda? Y le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué imperio estaba reinando cuando Cristo vino por primera vez? El imperio romano. Esto es importante. Y después del imperio romano imperial iba a venir un cuerno pequeño, que Daniel capítulo 8 lo describe todavía más ampliamente, y dice que este cuerno pequeño iba a surgir de Roma imperial, y la historia señala que este cuerno pequeño fue la Roma papal. Ahora, cuando todo esto estaba sucediendo, después vinieron los discípulos y empezaron a predicar el evangelio. Y hay algo muy interesante que Pablo declaró. Y vamos a ver en 2 de Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 1 y 2. 2 de Tesalonicenses. Vamos a ver 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a ver versículo 1 y 2. Ahora, hay mucho que hablar acerca del cuerno pequeño. Hay mucho. Ahorita vamos a ver otras cosas que la palabra de Dios nos dice y las características para poder distinguir quién es este cuerno pequeño. Porque este cuerno pequeño, recuerden que se iba a levantar en contra de ¿qué? Hacia la tierra gloriosa, o sea, en contra de Dios o hacia Dios. Ok, vamos a verlo. Les vuelvo a repetir, si hay alguna pregunta, hágala. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 2, Pablo nos dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Acaso Pablo estaba diciendo, no se preocupen, todo está bien, no es de que Cristo ya viene pronto? Paz y seguridad, eso es lo que él estaba queriendo decir aquí, porque si usted lee solamente el versículo 1 y 2, usted puede llegar a esa conclusión, ¿cierto? Lo que Pablo les estaba diciendo es, miren, hay unos que andan diciendo de que ya Cristo viene nuevamente, porque acababa de irse, y había unos que decían, es que ya va a regresar, usted tiene que hacer esto, yo me imagino que todos estaban diciendo, tiene que hacer esto, aquello. Ahora, muchos sabían lo que Cristo había dicho en Mateo 24:14. ¿Qué dice Mateo 24:14? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Muchos habían escuchado las palabras de Cristo cuando él declaró esto. Ahora, todos estaban diciendo, es que ya Cristo viene. Y Pablo viene y dice, no agarren vuelo, todavía no va a venir. ¿Por qué? Porque aún nosotros podemos decir, bueno, el evangelio se está llevando a todo el mundo y ya se está cumpliendo la profecía. Pero no era la única profecía que tenía que cumplirse para que Cristo viniese por segunda vez. Muchos solamente ponen el énfasis en Mateo 24:14. Noten, vamos a ver Colosenses 1:23. Colosenses 1:23. Usted sabe que en el tiempo de los discípulos,
En el tiempo de Pablo, esta profecía ya se había cumplido, la profecía de Mateo 24:14. ¿Usted lo sabía? ¿Cómo dijo? ¿Usted sabía que en el tiempo de Pablo, de los discípulos, ya se había cumplido la profecía de Mateo 24:14? ¿El evangelio fue predicado a todo el mundo? Vamos a verlo. Colosenses 1:23. Note lo que dice. Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ustedes notan, en el tiempo de Pablo se había predicado el evangelio a todo el mundo. Y Pablo vino y les dijo, espérense, porque Cristo todavía no viene. Hay otra señal que tiene que cumplirse para que Cristo vuelva nuevamente. ¿Y cuál era esa otra señal? Porque nosotros podemos decir, el evangelio se ha predicado a todo el mundo. De perdido, una persona en cada país de este mundo ha recibido el evangelio. Pero no es solamente esa señal que se tiene que cumplir para que Cristo regrese por segunda vez. Hay otra señal que es de suma importancia y que tiene una relación tan estrecha con el día del juicio, que es importante que nosotros la entendamos para entender la magnitud y la importancia de la fiesta del día de la expiación y del día del juicio, y cómo nosotros debemos de prepararnos para ese día. Sí, hermano. Esto yo creo que es el propósito de Dios, de haber levantado a un remanente para que preparara la segunda venida de Dios al pueblo de Dios. Y creo que no lo estamos haciendo. O sea, hay mucha oscuridad, se está predicando otras cosas que, como dice, le preguntaban, paz, paz, decían, ¿cuál paz? Y si están viendo cómo está la idolatría, ¿hay paz? Sí hay paz. Yo me acuerdo que todo lo que leí cuando le preguntaba y lo seguía, hay paz, paz, ¿cuál paz? Decía él, no, ¿cuál paz? Ahorita no hay paz. Sí, no. No hay paz. Porque recuerde lo que dice la palabra de Dios. Cuando digan paz y seguridad, ¿qué dice? ¿Vendrá qué? Destrucción repentina. Ahora, yo les voy a decir, muchos hijos e hijas de Dios que deben de entender bien esta profecía del día de la expiación, se han olvidado de ella. Esta profecía es la más atacada por el enemigo y ustedes se van a ir dando cuenta a través de nuestros estudios. El por qué. Porque el enemigo sabe que si nosotros no conocemos lo que Cristo está haciendo por nosotros hoy día y su Padre, a través de su Espíritu, su presencia en nosotros, nosotros podemos perder el objetivo de cómo nosotros podemos llegar a ser salvos y cómo debemos de adorar a Dios, cuándo le debemos de adorar y cómo le debemos de adorar. Ahora, recordemos, y este es un llamado de amonestación para nosotros, como Pablo se lo hizo a la iglesia de Tesalónica, que estaban esperando la segunda venida de Cristo y decían, es que ya se predicó todo el evangelio a todo el mundo, pero Pablo le dijo, no, espérense, falta una señal más. Ahora, ¿estamos en la situación misma de la iglesia de Tesalónica o ya la segunda señal ya se ha cumplido? Vamos a ver la segunda señal. Vean el versículo 3 y 4 de segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Note el versículo 3. Nadie os engañe. Fíjese cómo dice. Nadie os engañe en ninguna manera.
porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Noten el versículo 4. El que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Noten, este poder tenía que surgir antes de que viniera Cristo por segunda vez. Este poder es identificado como el cuerno pequeño. Noten unas de las características. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Se le adora, es objeto de culto, el hombre de pecado. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Con estas características, ¿ustedes creen que hay un poder que cumple estas características? Lo estamos viendo en nuestros ojos. Ya sería mucho aquel que en realidad, por eso es importante conocer las escrituras y conocer las profecías y los tiempos y la ley. Así es. La historia de este mundo nos habla de un cuerno pequeño, que ese cuerno pequeño lo vamos a ir viendo de que es el hombre del pecado, que va en contra de Dios, recibe culto. Y déjeme decirle que hay un poder político religioso en este mundo que lleva como títulos Vicarius Filis Dei, que significa el representante de Dios aquí en la tierra. Él se está pasando como Dios. Y ahora en diciembre 25, ese poder político religioso abrió unas puertas y declaró que los únicos que entraran por esas puertas iban a recibir el perdón de él, del Vicarius Filii Dei, para ser salvo, que era el único camino de salvación. No, y la gente está adorándolo porque todos guardaron las fiestas. Están adorando a él, no a Dios. Ese poder político religioso recibe adoración. Ahora, este poder iba a salir ¿de dónde? De la Roma imperial. Usted puede ir a ver la historia y el poder romano papal surgió de la Roma imperial, que después llegó a obtener ¿qué? El poder completo sobre todos los reinos de la historia del mundo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Alguien sabe por cuánto tiempo? 1260 años. ¿Por qué? Porque este poder salió de la Roma imperial y ahora había sido la Roma papal, que era poder político y religioso. Este poder recibió el poder en el año 538. ¿Por quién? ¿Quién le otorgó ese poder? Bueno, lo recibió en el 508, que fue Clovis, un francés. Ahí surgió la profecía de los 2290 años. Vamos a ir estudiando todo estas profecías. Pero nosotros deberíamos de saber estas profecías al revés y al derecho. Así es. ¿Por qué? Porque de esto depende su salvación. Si usted se está preparando para el día del juicio, para ser salvo o para ser cortado y destruido. Y vamos a ir viendo todo esto. Ahora, este poder, vamos a abrir la palabra de Dios antes de ir ahí. Vamos a ir la palabra de Dios otra vez en Daniel capítulo 7. Y solamente estoy dando la introducción hoy día. Porque vamos a tocar la profecía más larga
que la palabra de Dios habla. En Daniel capítulo 7, del versículo 8 al 25, le voy a dejar como tarea para que lo lean todo, porque aquí da más características de este cuerno pequeño, de este poder que salió de la Roma imperial y fue un poder político religioso que se llama la Roma papal. Ahora, no estamos hablando de las personas que están dentro de esta religión. Estamos hablando de un sistema que la profecía nos señala que iba a surgir y tiene diferentes características. Miren, por ejemplo, en el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Este poder es humano, y iba a hablar grandes cosas, y si usted sigue leyendo, iba a hablar grandes cosas en contra de Dios y de su evangelio. Pero también este poder, cuando salió, iba a destruir 3 cuernos. La historia dice que este poder exterminó 3 reinos: los érulos, los ostrogodos y los vándalos. Usted puede ir a la historia. Este poder romano papal destruyó completamente a estos 3 reinos, que hoy día no hay ningún documento, libro, pintura o mención de estos reinos. Solamente había una acusación que este poder hacía en contra de estos reinos. Y la acusación que este poder papal hacía contra estos 3 reinos que destruyó, exterminó. Miren, este es el mayor genocidio que ha existido en la historia de este mundo. 3 reinos que completamente fueron exterminados. Y la única acusación que este cuerno pequeño tenía contra ellos era que estos 3 reinos estaban en contra de la Santísima Trinidad. Eran arrianos. Muy interesante, yo se los dejo para que ustedes lo estudien. Ahora, miren por ejemplo otra característica, ahí en el versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Por 1290 años, el poder papal desde el año 538 hasta 1798 se le conoce como la Edad Oscura, donde se efectuaba la persecución en contra de todo aquel que se oponía a este poder, y los mataban en las hogueras, en el circo romano, los enterraban vivos, los descuartizaban y hacían muchas cosas. Hay un libro que se llama el libro de los mártires de Fox. Si usted tiene la oportunidad de conseguirlo, consígalo y lea todas las historias de las cosas tan horrendas que se hacía en esa época por la iglesia papal. Y hay otro libro que también les recomiendo. Hay un libro que se llama El conflicto de los siglos, que también describe toda esta historia a detalle. Ahora, este cuerno iba a perseguir, y en 1798 vino un francés que le quitó ese poder. ¿Cómo se llamaba ese francés? ¿Ustedes recuerdan cómo se llamaba? El que vino y le quitó el poder. A ver, no, es que estaba escribiendo. ¿Quién le dio la herida mortal a este poder? No, fue Francia. Francia, por medio de el general ¿qué? Berthier. Esto está en la historia de la historia de este mundo. Usted puede ir a cualquier enciclopedia. Ahora, este cuerno pequeño, fíjense lo que dice el versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, pensará cambiar los tiempos y ¿qué? Y la ley.
y serán entregados en sus manos hasta tiempo y medio tiempo. Noten, ¿cuál es el único poder que declara que cambió la ley de Dios? El poder romano papal. Y dice que este poder iba a cambiar los tiempos y la ley e iba a hablar en contra de Dios mismo. Hay diferentes doctrinas que tumban directamente la palabra de Dios y se antepone la jerarquía de los líderes religiosos para establecer dogmas y religiones para que la gente lo siga. Y muchos aceptan la jerarquía de un ser humano en vez de la jerarquía de Dios y de su palabra. Por eso, ahorita, ese es el problema que hay con los cristianos. Siguen a hombres, en lugar de ponerse a estudiar la Biblia, siguen a hombres. Ese es un problema serio. Y fíjense, este poder lo estamos describiendo porque este poder tiene un rol muy específico en la profecía del tiempo del juicio. Vamos a ver Daniel 8:24. Hablando de este cuerno pequeño, de este poder que salió de la Roma imperial, note lo que la palabra de Dios dice. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. El pueblo de los santos, si usted lee Apocalipsis 14, versículo 12, dice que la paciencia de los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, habla de este mismo grupo de santos, pero que ahora guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que ese testimonio de Jesucristo es la declaración del Mesías, del Hijo de Dios. Usted puede verlo en Apocalipsis capítulo 1, pero también en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, nos dice que es el testimonio de la profecía, que es lo que nosotros estamos estudiando hoy día. ¿Por qué? Porque el que estudia la profecía, el que escucha el testimonio de la profecía, sabrá en qué tiempo está viviendo. Y cuando usted conoce el tiempo en que usted está viviendo, usted sabrá qué es lo que tiene que hacer. Prepararse para ser salvado o no prepararse para ser cortado y destruido. Esas son las únicas dos opciones. Ahora, ¿a qué se refería que este poder no iba a ser la fuerza de él, sino que alguien le iba a dar la fuerza, el poder? Miren ahí lo que dice Apocalipsis 13:1. Apocalipsis 13:1. Hablando de este poder, ahora en el libro de Apocalipsis, nos dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2. Recuerden que este cuerno pequeño recibió poder de alguien. Vamos a ver de quién recibió este poder. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un hombre blasfemo. Usted sabe que el Vicarious Filii Dei está en la mitra que se pone en la cabeza. El versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y escuchen. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y gran autoridad. El poder que recibió la Roma papal o el cuerno pequeño, la recibió del dragón. Y ustedes saben que mucha gente no ha entendido estos versículos porque han dejado atrás la profecía. Se han olvidado del testimonio de Jesucristo. Pero fíjense quién es el dragón. Veamos ahí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9.
Dice que cada cabeza. Sí, no. O sea, estoy dándole para que usted necesita ir a estudiar No, esto. toda la profecía de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11. ¿Y por qué él menciona de vuelta estos reinos? Ajá. Y dice que el dragón. El dragón es el que le dio el poder. Fíjense quién es el dragón. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿qué? Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿De quién recibió el poder? De Satanás. De Satanás. Es Apocalipsis 12, del 9 al 11, hermana. Eso es lo que leyó ahorita el hermano David. Este poder recibió el poder de Satanás. Por eso se describe que va en contra de todo lo que es de Dios. Iba a quitar el continuo. No solamente paró el continuo de los reinos, porque ahora había salido otro reino, pero también quiso tirar por todo el continuo de la adoración al Padre y al Hijo a través de su santuario. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, vamos a ver esa profecía. Ahora, este poder recibió el poder ¿de quién? Del diablo mismo. Ahora, imagínense lo que Daniel estaba sintiendo en ese momento cuando estaba viendo esta visión. Yo creo que se llenó de temblor, se asustó, se deprimió, porque era un poder que iba a destruir a los santos, a perseguirlos, a matarlos. Y yo me imagino que él miró todas esas cosas que nosotros hemos escuchado en la historia de este mundo, de lo que hizo este poder durante la Edad Oscura. Yo solamente estoy tocando la superficie. Yo quiero despertar el interés de usted de ir a estudiar las profecías y permitir que la palabra de Dios, a través del Espíritu de nuestro Dios, lo lleve a toda la verdad y al entendimiento. Porque estoy tocando solamente la superficie. Les estoy dando solamente unas pequeñas gotas para que usted despierte ese interés del espíritu de profecía. Ahora, este poder recibió el poder del diablo. Está en contra de todo lo que es de Dios. Ahora miren del versículo 25. Sí, hermano. Antes de que siga. Debemos de entender quién es el que está gobernando ahorita la tierra. Sí. Ahora, ese punto que el hermano tocó es que este poder, si ustedes leen todo Apocalipsis 13, ustedes se van a dar cuenta que este poder vuelve a empezar a agarrar el poder que había perdido. Sí, hermano Hugo. Referente a lo que comentó usted apenas, hermano, de cómo se habrá quedado Daniel al momento que el Señor le reveló todo esto, ¿verdad? Estoy viendo que aquí en Daniel 7:28, y aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Wow. O sea, imagínese, se deprimió, básicamente, se angustió. Yo me imagino que se echó a llorar. Imagínense, ¿no? Si yo ahorita que me está cayendo de novedad todo esto, siento, no sé, hasta se me espeluca la piel. Sí. Imagínense estar uno mismo recibiendo esa profecía, hermano, wow, la verdad. Ahora, fíjense en Daniel 8:25. Daniel 8:25. Dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. ¿Usted cree que nuevamente está ejerciendo esto en el mundo? Que sí, ¿no? Y en su corazón, ¿qué iba a hacer? Se engrandecerá
y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Cristo, el Hijo de Dios. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Noten, Daniel se sentía angustiado. Pero en Daniel 8:25 le dijo, mira, sí, va a ser un poder muy fuerte. Va a engañar, va a destruir, va a matar. Pero va a haber una mano no humana que lo va a destruir. Va a estar en contra. El sacrificio de Cristo fue un error por la humanidad. ¿Ustedes recuerdan? Sí, dijo el Papa. Que este poder dijo eso. Ajá, eso lo dijo de su boca. Imagínense nomás. La sangre de Jesús corría sangre pagana. Noten, también dijo que por la sangre de Cristo Jesús corría sangre pagana. ¿Por qué? Porque está en contra del príncipe de los príncipes. Claro. ¿Y cómo se revela este poder a detalle? Yo solamente estoy tocando la superficie nuevamente. Vaya y estúdielo detenidamente. Toda la sucesión de los reinos. Para que usted se dé cuenta de cómo la profecía se ha ido cumpliendo y nos muestra en qué tiempo estamos viviendo y cuál es la preparación que tenemos que tener para el día del juicio, para el día de la expiación, porque de ahí dependerá su salvación o su perdición. Ahora, Daniel estaba angustiado, enfermo. Entonces, él hizo una pregunta que yo creo que todos la haríamos. Él hizo la pregunta: ¿hasta cuándo este poder va a tener este poder de destruir a los santos del príncipe de los príncipes? Note lo que dice Daniel 8:13. Daniel 8:13. Esto fue lo que declaró Daniel. Daniel estaba enfermo de ver esa visión. Y note lo que dice Daniel 8:13. Entonces oía un santo que hablaba. Y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejercicio para ser pisoteados? O sea, ¿hasta cuándo este poder, este cuerno pequeño, la Roma papal, iba a tener el control de destruir a los santos de Dios, de destruir el evangelio de Dios, de destruir la verdad de Dios? Y la respuesta está en el versículo 14. Y este es el texto más mal entendido y el texto más ignorado por todas las religiones cristianas. Así es. Podría aventurarme que un 99% de las religiones cristianas no estudian este versículo, lo malentienden, porque no han permitido que el Espíritu los guíe a la verdad y que la misma palabra les enseñe la profecía y el tiempo en que estamos viviendo. Porque Daniel estaba preocupado y dijo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Noten, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Ustedes recuerdan cómo iniciamos nuestro estudio. El día de la expiación tenía como propósito ¿qué? Expiar el santuario. El día del juicio tiene como propósito expiar el santuario y el pecador. Y esta profecía dice que hay 2300 tardes y mañanas. Y entonces el santuario iba a ser purificado. Ahora, esta profecía es de suma importancia que la estudiemos. Y en nuestros próximos estudios, si Dios permite, este viernes vamos a ver la segunda parte. Porque es importante conocer esta verdad, porque de aquí depende su salvación. Y esta profecía de los 2300 tardes y mañanas tiene un inicio y tiene un final.
y usted se va a sorprender que la palabra de Dios nos da con lujo de detalle el año que inició y el año que termina, o que inicia el día de la expiación. Porque los 2300 tardes y mañanas dice que nos lleva a la fiesta ¿de qué? De la expiación, del Yom Kippur o el día del juicio. Entonces, si nosotros sabemos hasta dónde llega esta profecía, sabremos si ya estamos en el día del juicio o todavía no. Ahora, quiero agregar algo. Salmo 77:13. En Salmo 77:13 nos dice lo siguiente. Salmo 77:13. En la lengua española lo traducieron de una forma que hay que ir a escudriñarlo un poco más. Pero en Salmo 77:13 dice: oh Dios, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. En Salmo 77:13, otra versión dice: oh Dios, tu camino está en el lugar santo. El lugar santo era ¿qué? El santuario. ¿Quién es un Dios grande como Dios? Si usted lee en el hebreo y si usted lee en el inglés, dice: el camino a Dios se encuentra en el santuario. Porque en el hebreo es Derek Elohim Kodesh Gadol El Elohim. Lo invito a que usted vaya a ver el interlineal y se va a dar cuenta que cuando dice santo es tu camino, se estaba diciendo: oh Dios, tu camino se encuentra en el santuario. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que en el mismo santuario que quería destruir el cuerno pequeño, para que nosotros no nos diéramos cuenta de todas las fiestas que Dios instituyó, que se encuentran en el santuario, que nos llevan a la preparación del día del juicio. Amén. Gloria a Dios. El camino a Dios se encuentra en el santuario. Y debemos de prestar atención a esta profecía de los 2300 tardes y mañanas, la cual nos va a dar el entendimiento del día del juicio. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para prepararnos, para estar listos para este gran día? Hay un poder que quiere destruir todo lo del santuario. Hay un poder que quiere cambiar la ley, los tiempos. Hay un poder que está haciendo toda la obra del enemigo, del engañador, que quiere desviar nuestra mente y nuestra atención al espíritu de profecía. Porque dice la palabra de Dios en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, nos dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nos podemos dar cuenta que este poder quiere destruir ¿qué? La profecía. Y la palabra de Dios dice: es muy bueno que usted preste atención a la palabra más segura, a la palabra profética. Y vamos a estudiar este viernes la segunda parte de esta profecía de los 2300 días y vamos a descubrir el inicio de esta profecía.